Cuando escuches esto vas a dejar de seguir poniéndote excusas y justificaciones para seguir haciendo nada y procrastinar otro año más. Napoleon Hill dice que cada desventaja puede convertirse en una ventaja equivalente. Y cuando escuché esa frase entendí que eso fue lo que pasó conmigo toda mi vida. Y eso es lo que me hace estar acá con 19 años trabajando remoto de forma independiente, conociendo y viviendo en Brasil. Pero retrocediendo un poco, yo desde los 12 años tenía un deseo ardiente, como también dice Napoleon Hill. Yo quería estudiar en la UBA, trabajar y lograr esa independencia como todos lo dicen a los 18 años. Y lo vivía tan fuerte que yo ya me comportaba como esa persona, como si eso ya fuera real. Tenía apenas 12 años y yo ya me encargaba de limpiar toda mi casa, cuidar a mi hermana, ordenar mis cosas, ir súper bien en la escuela. Todo lo intentaba hacer como si fuese esa persona de 18 años que ya vive sola y es independiente. Eso es un deseo ardiente, no es algo que pensás de vez en cuando. Es algo que te consume tanto que cada día actúas como si ya lo tuvieras. Yo no me paré a pensar en tranqui, faltan 6 años, o en que capaz que soy mujer y todo me puede llegar a costar un poco más, o en que iba a trabajar porque todavía ni siquiera sabía en qué era buena, o en que seguramente iba a pasar como en la mayoría de los casos y recién iba a poder lograrlo a los 25, 26 o incluso 30 años. No me senté a pensar 3 años un plan de acción o en responder todas las preguntas que me surgían. Empecé a actuar. Y con 12 años lo primero que podía aprender era ser autosuficiente y mantener una casa en orden. Porque ya en la adolescencia pude centrarme en lo importante, en nutrirme a mí, porque ya sabía lo más básico que era cómo mantener una casa y una vida en orden. Comencé a hacer cosas como entrenar en mi casa, porque no tener plata para pagar un gimnasio no iba a ser una limitación. Hasta incluso fui vegana un tiempo y tenía que arreglármelas con las cajas de comida que te daban en la escuela. O hasta a veces no tenía hojas para escribir, pero eso no se interpuso en que yo tenga el mejor promedio de toda la escuela. Con estas cosas quiero que veas que las mayorías de trabas son mentales, que si vos querés lo podés hacer. Yo iba a una escuela que la mayoría decía que era lo peor del mundo. Me acuerdo que yo no quería entrar porque ni siquiera los profesores querían tomar horas en esa escuela. Básicamente tenía el pensamiento, ¿para qué me voy a seguir esforzando si ni siquiera creo que haya gente que de verdad me quiera enseñar? Pero todos esos factores externos no iban a ser una limitación para mi aprendizaje, para mi autoaprendizaje. Algo curioso es que desde muy chica me tomé la escuela como un conjunto de métodos para el autoaprendizaje. Nunca me centré en aprenderme 30 fórmulas matemáticas o 40 sucesos históricos, sino en el proceso de cómo puedo aprender sobre temas que no me interesan y encima venir todos los días a una escuela donde no tengo amigos. Pero en fin, en sexto año yo ya estaba demasiado centrada en el afuera. Incluso me puse a rendir el CBC, ya tenía algunas materias promocionadas y me enfoqué en cerrar el año de la mejor manera para mí, que era tener el mejor promedio. Y a la vez me ofrecieron presentarme a las Olimpiadas de Historia. La verdad que yo lo vi como un desafío más. A la vez de presentarme a estas Olimpiadas, quería seguir promocionando las materias en la UBA, quería terminar el año con mi mejor promedio, entregar 3 proyectos de investigación, mantener mi casa en orden, mantener mi relación con mi novio y mi entrenamiento diario en casa por YouTube. Finalmente nos presentamos a las Olimpiadas de Historia con muchísimas escuelas privadas y públicas de todo el municipio y de 90 preguntas respondimos bien 89. Básicamente esa escuela que nadie le tenía fe, que creo que la escuela tampoco nos tenía fe, respondió 89 preguntas bien y salimos segundos básicamente. Yo lloré, pero lloré porque no había ganado. Porque de los 4 libros solamente me leí 3, así que básicamente por eso no gané. Pero yo iba con toda la fe de que íbamos a ganar. Fue fe y trabajo, porque ahí entendí que no hay limitaciones para la mente. Porque además de haber quedado segunda entre muchísimas escuelas, pude terminar los 3 proyectos de investigación con 10, promocionar esas 2 materias a las que me había anotado y terminar el año con un promedio exacto de 10 con incluso menciones. Y mi vida no se convirtió en un caos, porque todo el tiempo recordaba mi promesa conmigo misma. Y siempre buscaba un camino, aunque fuera el más difícil. Comencé a buscar formas de hacer emprendimientos, vendí mi ropa, les cobraba a mis compañeros por hacerle la tarea en la escuela y esa plata la invertía y hasta incluso fui a vender a la feria. Básicamente no tenía excusas, solo me ponía a hacer y en paralelo siempre buscaba referentes. Veía gente de mi entorno más grande, independiente, y siempre le preguntaba cómo hacían, cómo lograron eso, pero sus respuestas no me convencían, porque todos eran empleados. Yo todavía ni siquiera estaba segura de qué quería hacer, pero sabía lo que no quería. No quería 8 horas de trabajo y 4 horas de cansancio. Yo quería algo más, una independencia real. Y dentro de toda esta nube aparece mi novio César. Estamos juntos desde que yo tengo 14 años, pero nunca lo había escuchado realmente. Cuando estaba terminando la escuela, justo en ese momento que quedé segunda en las Olimpiadas, me mudé con él.
y a los 2 meses que terminé la escuela comencé a trabajar de moza. Él ya trabajaba de lavaplatos y ya estaba muchísimo más cansado, pero yo todavía recién salida de la escuela estaba con toda esa ilusión de mi primer trabajo y de ser también la chica 10 ahí. Estaba tan apurada y tan emocionada por esa vida que incluso comencé a trabajar con 17 años. En paralelo, él como ya estaba frustrado y cansado de ir a ese trabajo todos los días, él me hablaba de vender servicios, de aprender a editar, a diseñar, de hacer cosas con la compu. Y yo obviamente no lo escuchaba. Yo pensaba y hablaba desde mi ego, ¿qué me puede enseñar él si ni siquiera terminó la escuela? A mí, que yo soy la chica 10. O también pensaba que íbamos a ganar plata con la computadora del gobierno y apenas tenemos wifi. Y ese era mi ego hablando y juzgándolo. Hasta que 1 o 2 meses después me cansé. Me cansé de ser moza, de vivir agotada, de sentir que me perdía en un camino que ni siquiera era mío. Que por más que me esfuerce, iba a ganar siempre lo mismo e iba a estar en el mismo lugar. Y ahí fue cuando lo empecé a escuchar de verdad. Era una opción que me daba muchísimas dudas, porque la mayoría sabe que capaz es algo que le tenés que invertir un poquito más de tiempo y no sabes si vas a tener esa retribución al instante. Es como algo un poquito más a largo plazo. Pero la verdad que no fue así. Y siendo sincera, tenía ese miedo de que no me paguen todos los días o que todos los primeros no tenga esa plata. Pero en fin, empecé a aplicar y aplicar y aplicar y no juzgar lo que me decía. Y con esa compu del gobierno que yo no le tenía ni fe, renunciamos a la semana. Al mes ya nos habíamos mudado a otro lugar. Y al segundo mes ya habíamos hecho nuestros primeros $1000. Sin juzgarlo, a él ni en mi herramienta de trabajo, dejando el ego completamente de lado y dejando de lado la perspectiva que yo había formado sobre lo que era trabajar y estudiar, porque sí, dejé la carrera. Gracias a todo eso me permite estar acá en Brasil con 19 años y darme cuenta que esa independencia que yo quería lograr, vivir en un departamento sola, no era lo que yo quería para toda mi vida. E imagínense el tiempo que yo hubiese invertido, quizás unos 10 años, para terminar en un departamento y darme cuenta de que no era lo que yo quería. Y al final pude experimentarlo en menos de un año para equivocarme más rápido. Y ahí entendí otra gran lección, que es aprender a escuchar con humildad. Porque si sabes escuchar, siempre va a llegar la palabra justa en el momento justo. Lo que buscaba a los 12 años no era solamente independencia financiera, era libertad de cuerpo, de alma y de mente. La verdadera independencia no es mudarte solo o trabajar menos y ganar más plata. Por eso cuando muchas personas consiguen eso se siguen sintiendo vacíos, porque no consiguen una libertad real. Pero todo eso comienza actuando como la persona que ya querés ser antes de serlo. Y por eso también te subo este video, porque la persona que yo quiero ser comparte su historia, reflexiona y trata de abrir un camino para el que lo necesite y sepa escuchar. Así que si estás escuchando esto, acordate. Convertí tu desventaja en una ventaja equivalente. Y ahí te lo puse con un ejemplo muy sencillo. Mi mayor desventaja era la computadora del gobierno, pero ahora es lo que lo hace diferente, es lo que me hace estar acá y es el reconocimiento de poder haberlo hecho.